Sí, ya. Habíamos llegado hasta acá. Entonces, este era un ejemplo donde teníamos entrada digital. Recordemos, esto eran DAX, sigma, delta. Entrada digital, después tenemos aquí un... ¿Qué números? Tenemos 16 bits de entrada digital a una frecuencia FN. Luego pasamos por un interpolador. ¿Qué hacía el interpolador? Chanta el nombre, pues si agrega ceros nomás. Esta cuestión agrega cero y lo que hace es mover el espectro de esto que hay aquí a algo que llega hasta acá. O sea, estas aparecen estas imágenes. Entonces ese interpolador aumenta la frecuencia, pero mantiene los bits. Luego viene este Digital Noise Shaper, que lo que hace en el fondo es como una especie de sigma delta sobre esto. Entonces partimos filtrando aquí de manera digital. O sea, esto es un procesador. Imagínense un procesador que hace un filtro digital aquí, elimina todo lo demás y luego aplica esta especie de sigma delta. Y con eso terminamos con una salida de un bit y luego ese bit lo convertimos a una salida analógica, pero esto viene con una frecuencia súper alta y la salida finalmente no tiene tanta frecuencia. Entonces estos son los espectros. Esta es la entrada digital, luego interpolar, que sería lo que ocurre aquí. Yo dije que aquí había un filtro, ese filtro. Noise Shaper y llegamos a... O sea, ese filtro es lo que elimina todo esto extra que aparece entre medio. Noise Shaper y luego finalmente llegamos a la salida analógica, lo cual es lo que queríamos, ¿cierto? Queríamos llevar esto de digital a analógico. Este es un ejemplo. Vemos que la salida efectivamente va a una interfaz de un bit. O sea, ahí es imposible que sea no lineal, porque un bit, uno, cero, siempre hay linealidad. Por más encima el cero puede ser cuetear la cuestión a tierra, listo, tenemos algo que es súper lineal. Y hay un clipper aquí que lo que hace es evitar que esto sature. Y después tenemos una reconstrucción semidigital. Esta es una alternativa, o sea, en vez de hacer una salida totalmente digital y pasarla por un pasabajo, a veces podemos hacer algo que está intermedio, que es, ¿qué será esto? A ver, ¿a qué se parece esto? Esto lo hemos visto en alguna parte. Es un filtro FIR, ¿cierto? Esto es un filtro FIR. Pero mira, lo interesante de este filtro FIR es que la entrada es digital y la salida es analógica, porque estoy pasándola por peso analógico. ¿Y se puede hacer eso? Se puede, o sea, yo puedo agarrar un filtro FIR donde estos son bits. Puede ser así o puede ser de otra forma, pero es un filtro FIR donde yo tomo la entrada, voy produciendo retardo y cada uno de estos bits lo multiplico por alguna referencia y después lo sumo. Entonces es realmente un filtro FIR, y es un filtro FIR con salida analógica ponderada. Entonces eso puede ser una alternativa a esta idea de pasar simplemente por un bit aquí. En vez de pasar por un bit, a veces podemos hacer una parte de la reconstrucción usando un filtro FIR. Y este filtro FIR es analógico o es digital. Tiene entrada digital, salida analógica y es de ¿qué dominio temporal? Es Z, ¿cierto? No es continuo, sino que es tiempo discreto. Ok, interesante. O sea, uno puede inventar lo que quiera. Realmente hay mucha variedad. Este otro ejemplo, reconstrucción semidigital, misma cosa aquí. Tenemos la entrada con un montón de retardo, tenemos un shift register aquí, ¿cierto? Esto es la misma cosa, pero ¿cómo es la implementación? Un shift register, después tenemos estas fuentes de corriente cascodeadas para mejorar su impedancia de salida, y por lo tanto aquí elegimos cuáles de estas conectamos a este sumador, que además tiene ese capacitor. Ese es el pasabajo, ahí está el pasabajo. Entonces esto pasa después por un pasabajo y listo. Es bit por bit, efectivamente. Y este bit te va a afectar, vas a ponderarlo por este valor, el siguiente, al siguiente tiempo por otro valor, al subsiguiente. ¿Ah?
Entonces, primero este bit llega a esta ganancia, luego el mismo bit a la siguiente ganancia y llega el siguiente bit y así van pasando uno por uno. La matemática de esto requiere un poco más de entenderlo, ¿ah? No es trivial, no es simplemente una ganancia, ¿cierto? Es otro dominio, una cuestión a la que yo por lo menos no es mi zona de confort, ¿no? Como que me saca un poco de mi zona de confort. No creáis, no creáis, si esto se estila, así como está, se estila. Y sumar esto, a ver, una opción, por ejemplo, sería hacer un filtro FIR digital, pero un filtro FIR digital de 128 registros no es menor, y analógico en cambio son puras sumas, no sé, yo lo veo sencillo en analógico. Bueno, estos son resultados de mediciones. Aquí está el noise shaper. Vemos que efectivamente el ruido queda conformado y finalmente nos quedamos con una parte de baja frecuencia. Bueno, eso concluye nuestro capítulo de Sigma Delta, que como dije era una introducción a la introducción, porque hay mucho más de Sigma Delta. Y espero que sirva como eso, como punto de partida. No es un capítulo después del cual nos sentimos... ¿Ah? Sí. Em, yo creo que después de este capítulo aprendemos a leer un paper de Sigma Delta, aprendemos a leer un libro. No es que quedemos así expertos, ya yo voy a diseñar Sigma Delta después de esto. De a poco, vamos de a poco. Uno puede diseñar cosas sencillas. Ok, ahora viene un capítulo de filtros. Y yo diría que esta es la única instancia en la escuela donde algo de filtros aprendemos. Y aquí hay más referencia. Esta viene de unas láminas. Cuando yo fui de oyente a este curso, porque yo lo hice dos veces. Lo hice con Wooly, terminé con súper buena nota y después llegó Merman y yo dije quiero hacerlo de nuevo. Así que fui de oyente con Merman. Que no me escuchen los profes acá porque creen que perdí mucho el tiempo en mi doctorado. Merman invitó a esta profesora, que es o en ese tiempo por lo menos era de la Universidad de Santa Clara. Interesante, una universidad jesuita en California, donde Merman hizo su pregrado, o creo que su máster, creo que fue su máster. Entonces tienen que haberse conocido ahí probablemente. Y ella llegó con un set de láminas y Merman después me pasó el set de láminas para que yo lo vea aquí. Bueno, hay varias partes en este capítulo. Una introducción, por qué queremos filtros, después cómo diseñar filtros, que tiene dos partes. La función de transferencia es una parte y el resto es cómo implementamos esa función de transferencia. Y después hay algunos ejemplos y algunos compromisos. Entonces, esta es la definición de filtro. Tenemos entrada, tenemos salida, tenemos una función de transferencia HDF y eso, por supuesto, todo lo que hemos aprendido de Fourier, Laplace, todo eso es importante. No tengo nada aquí, sí. Entonces, filtrar una señal es alterar su contenido en frecuencia. Nosotros típicamente pensamos en filtros em, lineales, lo cual implica que I de t va a tener los mismos componentes que hay en X de t, no va a tener componentes nuevos, pero algunos van a estar sobresaltados y otros van a estar atenuados. Entonces, eso es lo que hace. El filtro elimina algunos componentes no deseados o realza algunos que queremos realzar. Y siempre lo pensamos como algo lineal. Y por eso es que podemos aplicar Laplace y todo eso. ¿Por qué queremos estudiar filtro analógico y DRF? Bueno, el mundo sabemos que es analógico. Lógico, tenemos señales, qué sé yo. Y el procesamiento ocurre aquí, en el curso de sistemas eléctricos de potencia. Bueno, en ese curso, ahí ocurre el procesamiento, ocurre en el curso de digital, de diseño digital de Marcelo Guarini, ahí ocurre. Nosotros tenemos que llegar de acá a allá y sabemos que tenemos estos conversores de datos, ¿cierto? A, D, C, y eso llega ya perfectamente. El problema es que aquí hay algo entre medio, ¿cierto? Ese algo, ¿por qué usamos este filtro? Anti-alias, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que usar un filtro anti-alias si mis señales de entrada ya vienen sin tanto ancho de banda? ¿Por qué es importante? ¿Ah?
Puede ser por eso, pero también puede ser por otra razón, y es que aquí invariablemente hay ruido. Y el ruido, si no ocupo el filtro anti-alias, ese ruido me va a matar las mediciones porque va a aparecer en la banda base. No es una cuestión inventada de... No es que la matemática me diga eso, eso es verdad. O sea, si hay un ruido que está a una frecuencia alta, que va a haber ruido blanco, yo voy a ver eso después en banda base si es que no aplico filtro anti-alias. Entonces aquí necesitamos filtro anti-alias. Hasta donde sabemos, el mundo lleva, no sé, 13.000 millones de años siendo analógico y va a seguir siéndolo. Ujú. Ya vamos, ya vamos. Hay varias formas. Sí, no, ya vamos con eso, pero hay. Después viene al revés, ¿cierto? Tenemos esto, un microprocesador, y tenemos nuestro DAC. Y tenemos que llegar de nuevo al mundo analógico, que es donde nos movemos, y necesitamos también filtros de reconstrucción. Entonces estos filtros son necesarios porque el procesamiento es y cada vez es más digital y el mundo sigue siendo analógico. Entonces, así como necesitamos conversores de datos, también necesitamos filtros. No hay caso, no hay forma de evitárselo. Entonces, algunas aplicaciones, hay para todo, ¿cierto? Están en audio, es donde más fácil es ver los ejemplos porque los tenemos más frescos, porque nosotros usamos filtros de audio para ecualizar, por ejemplo, y cuando ecualizamos, yo sé, yo me imagino las bandas en frecuencia, perfecto, como que es súper claro. Pero filtros se ocupan también en video, en comunicaciones, en todos lados, en instrumentación, ¿para qué decirlo? Incluso en discos duros. ¿Cómo en discos duros podemos usar filtros? Si el disco duro es digital. Pero de nuevo, la información está grabada en forma analógica en el disco duro. No, pero estamos hablando de una memoria. Un disco duro de estado sólido tiene una memoria y la memoria, no importa, igual es una señal muy débil al final. Y bueno, hay formas de verlo, pero hay una parte analógica ahí. La verdad es que no sé si los SSDs tienen realmente conversores, probablemente no. Pero los discos duros antiguos, de todas maneras, industria automotriz, juguetes, todos lados. Entonces, este es un filtro pasabajos, low pass filter. Y el pasa alto se modela de la misma forma, solo que esto está al revés. El pasa alto es también así. Entonces, vamos a hacer el ejemplo para pasa bajo, pero vale también para pasa alto. Entonces, tenemos este AMAX. ¿Qué será este AMAX? Esta es una especificación que nos dice la atenuación máxima que podemos tolerar en la banda de paso o banda pasante, passband, pasabanda le llaman también. Y este amin es la atenuación mínima que tenemos que tener en la banda suprimida o la banda de supresión o stop band. Nosotros queremos que la supresión sea al menos, no sé, 60 decibeles. O sea, que esto sea un milésimo de lo que hay allá arriba para la banda suprimida y de ahí para abajo. Y también tenemos una banda de transición donde, ¿cierto? Sabemos que mientras mayor el orden del filtro, más empinada es esta pendiente. Y tenemos frecuencia, esta frecuencia de, ¿qué le llamamos? ¿Cómo le llamamos a esta? El ancho de banda, por ejemplo. Frecuencia de corte, perfecto. Esa es la frecuencia donde la ganancia del filtro pasa a ser menor que esta banda de error. Y luego tenemos una frecuencia de stop band, que es a partir de la cual el filtro se puede considerar que está en la banda suprimida. Como que no usamos mucho esta, pero esta sí lo usamos un montón. O sea, casi todos los filtros que definimos, decimos, tenemos 3 decibeles aquí y típico que son una cosa así. Hay un montón de aplicaciones de pasabajo, remoción de ruido, atenuación de imagen, interpolación, estabilización de amplificadores, suavizado, promediado de datos. Ideal de pasa alto está el bloqueo de C, que es el típico acoplamiento AC que usamos. Detección de borde. ¿Han tomado formación de procesamiento de imágenes? ¿No? ¿Tú sí? Bueno, en procesamiento de imágenes, la imagen en el fondo
es una señal 2D. O sea, por ejemplo, si tenemos la imagen de alguien ahí y uno la recorre en este sentido y yo grafico esta señal, la señal va a ser así, ¿cierto? Y si la grafico en este otro sentido, voy a ver algo parecido. Entonces, al final, una imagen es una señal 2D. Y si yo a esta señal le aplico un filtro pasalto, el pasalto es como un derivador, más o menos. Entonces, estos bordes me los va a resaltar un montón. Entonces, la detección de bordes funciona pasando una imagen en sus dos dimensiones por un filtro pasalto. Pasabanda. Este es parecido, pero no podemos aplicar lo mismo que antes, porque aquí la banda de paso está entre medio de dos bandas suprimidas. Y el rechaza banda al revés, tiene una banda suprimida entre medio de dos bandas de paso. Y vemos que hay más especificaciones. Está esto mismo de Amax y Amin, que se repiten del caso anterior. Pero además tenemos dos frecuencias para la banda pasante y dos frecuencias para la banda suprimida. Aplicaciones típicas son sintonización, esto es para los pasabandas, y para los rechazabandas es atenuar algún tipo de señal que nos está molestando. Para estos filtros definimos el factor Q, factor de calidad, que tiene que ver con cuánta energía almacena un filtro, si es que estuviera hecho simplemente con componentes pasivos, partido por la energía que disipa. Esa es una definición, una de las tantas definiciones. En el caso de los filtros pasabanda, uno puede definirlo como F0 partido por delta F, donde F0 es esta frecuencia central y delta F sería el ancho de banda. Entonces eso nos da el factor de calidad del filtro. Mientras más calidad, más eh, ancho de banda pequeño tiene, o sea, más narrow band es el filtro. Sí, esa es la frecuencia central. Esa es una definición, pero hay muchas definiciones de Q y todas apuntan finalmente a lo mismo. Después tenemos el filtro pasatodo, y existen y se usan, que, que tienen, exacto, pero la gracia que tienen es que producen un desfase. Y ese desfase yo lo puedo aprovechar de alguna forma. Por ejemplo, producen un retardo de fase que depende de la frecuencia y típicamente, por ejemplo, por ejemplo puede ser para eso, igualación de retardos, pero también uno puede sacar, por ejemplo, señales IQ pasando por filtros de estos mismos, pasa todo, qué sé yo. Típicamente la, la función de transferencia de un all pass es un numerador partido por un denominador, pero ambos son iguales, salvo porque el argumento cambia de signo. O sea, tenemos que es d de s y arriba tenemos d de menos s. Mm, O sea, si d de s es una constelación de polos, el n de s es d de menos s. Entonces va a ser una constelación de cero al otro lado. Y por lo tanto, en módulo se cancelan, pero en módulo se cancelan. Pero la fase cambia, porque recuerden, estos de aquí agregan, claro, entonces al final terminas con eso, efectivamente. De hecho, la fase, el ángulo de un filtro pasa todo en menos 2 por el ángulo de DDS. Entonces, este, por ejemplo, es para un filtro pasa todos que es simplemente un numerador partido por un denominador. Es, por ejemplo, uno menos S tau partido por uno más S tau. Y eso produce este desfase. Ah, se busca hacer un desfase. Sí. No cancelador de ruido, es para igualar desfase al final.
Ya, ¿qué objetivos tenemos en diseño de filtro? Eliminar pérdidas por inserción. Esas son las que le llamábamos a las pérdidas que ocurrían cuando una etapa me carga a otra. Rechazo de banda infinito. Eso queremos. O sea, queremos que esto sea muy pronunciado. Fase lineal. ¿Qué será la fase lineal? Tiene que ver con el retardo de grupo. O sea, que algo tenga fase lineal es lo mismo que decir que tiene retardo de grupo constante. Lo cual significa que una señal de alta frecuencia se ve retardada en una cantidad de segundos, microsegundos, lo que sea, en una unidad de tiempo dada, y las señales de baja frecuencia se ven retardadas en la misma cantidad de tiempo, aunque la fase es distinta. ¿Cómo eso? A ver. ¿Cómo quiero yo que sea la fase? Si esta es la fase de mi circuito, yo quiero que sea cero. Pero si no es cero, si no existe fase cero, ¿qué me gustaría a mí que fuera la fase? ¿Ah? Quiero que sea lineal. Ah, perfecto. ¿Y cuál es el retardo aquí? A ver, E a la menos, esto es fase, phi, j, phi, t, algo así puede ser, ¿o no? Y una constante. No, pero sí, todo el retardo de esto. A ver, ¿cómo es la función de transferencia de un retardo? E a la menos st. Ya, pero si lo vemos en bode, es j, ¿y qué va aquí? T, omega, un omega, ¿cierto? Algo que lleva omega cero, ¿no? Ya, ok. Digamos que un omega cero. Digamos que eso es un omega cero. ¿Y cuál es el retardo aquí? ¿O está mal esto? ¿O debería ser al revés? Debería ser omega y debería ser un t, un tau. ¿Cuál es? Ya, pues sí, está fácil. Es el retardo, ¿cierto? Este es el retardo del filtro, ya. Y cuando yo grafico el bode de esto, ¿cuál es el bode de... Ya, ¿cómo es la fase de esto? ¿Cómo es la fase? Fase es menos omega t. Y esto está en grados, ¿sí? Esto lo podemos llevar a grados, ¿no? Ya, pero lo podemos llevar a grados, ¿cierto? Este es el argumento de un seno al final. Entonces esto puede ser seno de... Ya, ok. Eso es la fase. Entonces lo que yo estoy dibujando aquí es esto. Si esto es una pendiente perfecta, y aquí tenemos omega creciendo, esto es un gráfico lineal, no es un gráfico logarítmico. Perdón, esto es tau. Si omega va creciendo de manera lineal, perdón, si la fase va creciendo en módulo de manera lineal, entonces yo puedo calcular esta pendiente, ¿cierto? Y esta pendiente de alguna forma tiene que ver con el retardo, ¿o no? Es uno partido por uno. ¿O es tau? Ah, no, sí es menos tau directamente, sí, perfecto. Esa es la pendiente. Ya, ok. ¿Cuál es la conclusión de este análisis? Muy sencillo. Fase lineal, que es este concepto, o sea que la fase crece en módulo linealmente con la frecuencia, es equivalente a decir que la señal completa tiene un retardo. Y eso es lo que buscamos en general en un filtro. Nosotros queremos que los agudos y los graves tengan el mismo retardo en tiempos, en segundos. O sea, si una señal, o sea, a mí no me gustaría escuchar, por ejemplo, una música en que primero escucho a las sopranos y un segundo después escucho a los bajos, ¿cierto? Queremos que tengan el mismo retardo. Y si yo veo una soprano y tiene un retardo, no sé, pues de, ¿cuánto es esto? Digamos que de un ciclo,
para moverse de aquí a allá. Para un bajo, un retardo de un ciclo corresponde a mucho más tiempo. En el caso de una soprano, un ciclo me mueve hasta acá, me mueve 2 cuadraditos. En el caso de un bajo, este me mueve 4 cuadraditos para moverme un ciclo. Entonces, ahí, es que el problema es que nosotros lo que graficamos aquí es phi, es el ángulo. Y el retardo no es el ángulo. El ángulo es finalmente un producto entre estos dos. Claro. Y ese es el problema, exactamente ese es el problema. Entonces, por eso nosotros queremos fase lineal, que es lo mismo que retardo de grupo constante. Queremos bajo ruido y alto rango dinámico, queremos facilidad en la implementación, eso es importante, y bajo costo de fabricación, no son lo mismo. Este otro que uno nunca lo piensa antes de diseñar un filtro, insensibilidad a variaciones de componentes. Porque yo digo, le pongo un R, un C, listo, pero el R varía un montón, el C varía un montón, la frecuencia de corte varía un montón al cuadrado, o 2 montones dependiendo si estoy en lineal o no. De bajo consumo, etcétera. Entonces hay compromiso y vamos a aprender algo de eso hoy día. ¿Cómo se diseña un filtro? Primero determinamos la respuesta deseada a partir de especificaciones del sistema, consideraciones de arquitectura, etcétera. Entonces, lo primero es dibujar este mono o este. Decir, ¿cómo quiero yo que sea mi filtro? Que es un poco al revés del concepto que uno tiene siempre. La forma, si quieres hacer un filtro de alto desempeño, parte definiendo qué quieres que haga tu filtro. Entonces, después de eso, después de definir todos esos valores, obtengo una función de transferencia racional con polo en el semiplano izquierdo. Todo eso es necesario para que el filtro sea realizable, que sea estable y que aproxima la respuesta en frecuencia a la deseada. O sea, yo voy a terminar, yo quería esto, por ejemplo. Estos son mis límites. Estos son los límites que yo me defino. Esto es cero, ¿ah? Y yo puedo terminar con algo así. No, ahí me quedo mal. Puedo terminar con algo así, por ejemplo. O puedo terminar con algo así. O sea, hay infinitos filtros que cumplen con esas especificaciones. Y esos son implementados mediante una función de transferencia racional con polo en el semiplano izquierdo y que aproximan a esa respuesta. Hay muchas formas de hacerlo. Usar una planilla de cálculo, ecuaciones tipo receta de cocina, de esa está lleno en internet. Software o toolboxes dedicado al diseño de filtros. Creo que Linear Technology tiene un software parecido al T-Spice donde uno le dice qué filtro quiere y esta cosa produce, no sé si un circuito o función de transferencia. Pero al final lo que nos interesa es la función de transferencia. Hay que tratar de minimizar el orden, claro, porque es más económico minimizando el orden del filtro. Reducimos potencia, reducimos costos. No hay mucho nuevo aquí, ¿cierto? Eh, Tratar de diseñar funciones de transferencia que no sean tan sensibles a variaciones en los parámetros. Y luego viene la implementación, o sea, ya una vez que tenemos la función de transferencia, el resultado de, a ver, vamos de nuevo, el resultado de esto es un dibujo con parámetros. El resultado de esto es una función de transferencia que cumple con el dibujo. Luego, implementar el filtro, eso es diseñar un circuito que cumpla con la función de transferencia. Y hay compromiso en potencia, costo y desempeño. Hay diferentes tecnologías, no en el sentido de micrómetros, sino que diferentes arquitecturas, si quieren, de implementación de filtros. Y luego se construye considerando las no idealidades circuitales. Sí, pero es como fácil. Todos saben RC. Entonces, ¿cómo es la...? ¿Ah? Se puede. Se... No, si, no, si se puede, todo se puede. El tema es llegar a la función de transferencia de un pasabanda. Es complicado. Hay varias formas. Una de ellas, como dice Matías, es simularla con un op-amp.
pero eso llega hasta cierta frecuencia. Otra es hacer un- una cosa así. Mucho espacio, sí. Y tú puedes hacer transformadores así, en chips, poniendo una arriba de la otra. No, y se usa. En RF es súper, súper útil. ¿Mm? No sé, hay que esperar a que llegue alguien que quiera dictarlo y yo no tengo tiempo y es demasiado esfuerzo. Bueno, la función de transferencia, que aquí está puesta en horriblemente alta entropía, porque esto debería ser mejor uno menos s partido por Z1, uno menos s partido por Z2, etcétera. Uno menos s partido por P1. Eso es que depende cómo lo... No, 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 es que si este es negativo, este no, este es negativo para que esto sea estable. Entonces ahí tú estás poniendo el polo directamente. Y este A te cambia, pero da lo mismo, ustedes entienden la idea, una función de transferencia, algunos conceptos importantes que todos ya conocen, los ceros, los polos, número de polos, el orden del filtro, ¿cierto? Y requisitos para que el filtro sea estable, m menor o igual que n. Al final, todos los filtros en la práctica son así, porque incluso si tengo un filtro cuya respuesta en frecuencia es una cosa así, va a haber alguna frecuencia en la que esto va a colapsar. O sea, imposible que algo amplifique de manera creciente a medida que la frecuencia crece para cualquier frecuencia. Eso no existe. En la práctica siempre hay pasabajos que terminan, aunque estén a muy, muy, muy alta frecuencia, siempre hay pasabajos. Así que esto se cumple en cualquier filtro realizable. Polo en el semiplano izquierdo del plano S. ¿Y esa última por qué? ¿Por qué queremos? Ah, esa es la estabilidad, exacto. Pues queremos que los polos estén así. Si tenemos polos acá, esos producen inestabilidad. Ok, consideraciones de diseño. Hoy saben qué filtro es este o no. ¿Podrían decir qué filtro es este o no? Si es pasa alto, pasa bajo, pasa banda. Tiene ceros, esos ceros hacen que a esta frecuencia sea cero y a esta frecuencia sea cero. Y a esta frecuencia tenemos polo, entonces ustedes se imaginan los polos como carpa de circo, ¿se la imaginan o no? Y donde pasa cerca de los polos, entonces este levanta un poco, después este mantiene y de ahí este baja a cero ahí. O sea, es efectivo, algo así es esto. O sea, es pasabanda. ¿Y por qué tenemos otro aquí? Porque son complejos conjugados. Ok, ok, ya, muy bien. Te daría décima, pero ya tenés 5, así que no te puedo dar más. Ya. Entonces, filtros de alta selectividad, alto orden, sus polos complejos conjugados y se encuentran cerca del eje J omega. Factor de selectividad, omega S partido por omega P. ¿Qué era omega S? Stop band y la otra es pass band. Perfecto. Si los polos están en la vecindad de la banda pasante, el filtro tendrá alta transmisión en dicha banda. O sea, si están cerca de la banda pasante, en la vecindad de la banda pasante. En general, los ceros son números imaginarios. ¿Y por qué? Bueno, porque queremos que sea cero allá. No son complejos conjugados simplemente, sino que son puramente imaginarios. Eso ayuda a que sea un mejor filtro. Muy bien. Filtros de Butterworth. Esta, a ver, para que estemos en contexto. Vamos a omitir el uno porque asumimos que ya aprendimos qué queremos del filtro. Ahora estamos metidos en 2, obtener una función de transferencia. Una forma de obtener una función de transferencia es decirle a un programa, sácame una función de transferencia para este filtro. Otra forma es mirar recetas de cocina. Y esta es una de las recetas de cocina. Por ejemplo, un filtro de Butterworth, que es de acuerdo a unos polinomios que desarrolló Butterworth,
tienen que ver con lo siguiente. Alguna definición primero. La frecuencia de un polo es la distancia euclidiana entre el polo y el origen. Entonces los filtros de Butterworth de orden n, lo que tienen es n polos espaciados de manera idéntica, homogénea, en un semicírculo en el semiplano izquierdo. Entonces, nunca están aquí. ¿Por qué nunca están acá? Porque eso es críticamente estable, ¿cierto? Entonces, están a la izquierda, pi partido por n, todos están a pi partido por n, excepto el primero y el último que están a pi partido por 2n. ¿De acuerdo? Y si yo quiero hacer un filtro de Butterworth, todo lo que tengo que hacer es dibujar un círculo. Esta es la frecuencia de corte, esta distancia. Dibujar este círculo con el radio igual a la frecuencia de corte y poner los polos donde corresponde. Y a partir de esto, yo tengo mi función de transferencia. Esto me produce una función de transferencia. O sea, yo agarro este polo y ya tengo par complejo conjugado. Estos otros dos y llego hasta el final, que a veces puede ser uno ahí o pueden ser dos acá, y ya tengo mi función de transferencia. Mm, Pasé rápidamente por este punto, por el punto 2. Entonces esa es una forma. Los de Butterworth hacen que los polos caigan en una circunferencia, en una semicircunferencia. No hay ripple, estos son máximamente planos en la banda pasante. Y a medida que aumento el número de polos, esta cosa tiene menos atenuación en la banda pasante, más rápido cae y tiene más atenuación en la banda suprimida y todos se intersectan aquí, más o menos en 0.7, que en realidad es 0.707, que algo así como raíz de 2 medios, algo así, ¿cierto? Eso, o raíz de 2 medios, que es lo mismo, o sea, tienen la frecuencia de corte ahí. Y la atenuación, razón de menos 20 decibeles por n partido por decada, donde n es el orden del filtro y la fase es razonable. Este es el ejemplo para n igual 3. Entonces, a partir de estos monos, ¿ustedes sabrían diseñar una función de transferencia para un Butterworth? ¿Sí? Todos saben, ¿sí? No es difícil, no es para nada difícil. Sí, dame un segundo, quiero mirar algo. Que pasalto lo vamos a ver después. Vamos a ver cómo hacer un pasalto después, pero es muy fácil. Entonces, para diseñar un pasalto determino epsilon o defino epsilon igual 1. Epsilon igual 1 significa que la frecuencia de corte está en menos 3 decibeles. Después determino n para cumplir con, este parámetro de atenuación mínima. Entonces determino n. Determino los n polos según esta figura y después escribo la función de transferencia. Y listo, con eso estoy listo con el filtro. Esta es este es el módulo de la función de transferencia. No está la fase, pero ustedes pueden calcularlo fácilmente. Y esto mismo lo pueden graficar y llegar a estas curvas. Ok, Chebyshev. Estos son otros polinomios, es otra matemática. Y, entonces al final la única diferencia es que los polos no van a estar ubicados en un semicírculo, sino que en otra parte. ¿En qué otra parte? Bueno, depende del polinomio, pero los de Chebyshev tipo 1 están ubicados en una elipse, en una semielipse. La banda de transición es más empinada que un Butterworth, o sea, esta parte de aquí decae más rápidamente que en un Butterworth. Tiene mayor atenuación en la banda de rechazo que un Butterworth y la fase es más lineal que un Butterworth. El problema es que tiene ripple, entonces no es máximamente plano en la banda pasante. Entonces, si quieren usar un filtro de Chebyshev tipo 1, sepan que no es máximamente plano en la banda pasante. Y ahí ustedes definen ese error que pueden tolerar y ese error finalmente aparece en las ecuaciones del filtro. Y el número de máximos y mínimos coincide con el orden. Por ejemplo, n igual 4 significa que tengo 1, 2, 3, 4 máximos y mínimos en la banda pasante. Qué loco, igual es como interesante. Y a partir de esto ustedes pueden hacer un filtro de Chebyshev, perdón.
Hay filtros de... ¿cómo hacerlo? Si esta no la tengo. Ah, sí la tengo aquí. Determinar epsilon según requerimientos de Amax, que es el Ripple finalmente. Esa no estaba en el de Butterworth. O sea, el epsilon al final dependía del donde considero yo que es la atenuación para el ancho de banda. Determinar n para cumplir con los requerimientos de A min. Entonces sale de esta ecuación. De aquí yo despejo el n. Después determinar los n polos del filtro según esta ecuación. Cada uno de ellos cae en una elipse. Y después copio estos acá y escribo la función de transferencia. Entonces es un poco más tedioso, pero al final es la misma cosa. O sea, es realmente agarrar esto y convertir esto en una función de transferencia. Estos son filtros de Chebyshev inverso, estos son tipo 2. Y estos, la gracia que tienen es que no hay ripple en la banda pasante. Entonces los ripple, o sea, esa ondita, caen en la banda de rechazo. Y el orden para una igual respuesta es similar al de Chebyshev, pero la fase es horrible, la fase es muy no lineal. Y esto honestamente no sé bien dónde caen estos. Probablemente es una especie de elipse, pero hay cero entre medio, ahí no lo sé. No sé hacerlo, probablemente si quiero hacer uno me meto a internet y busco Chebyshev 2 y van a aparecer un montón de aplicaciones o busco el toolbox o lo que sea. MATLAB tiene toolbox para esto, o sea, no es terrible, no es un tema, no es algo que, uy, no sabes, no, da lo mismo, si es una herramienta, es como calcular algo. Filtros elípticos, estos son otros. Ripple cae en banda pasante y en banda de rechazo. Los dos tienen. Este tiene la transición más empinada que los Chebyshev y la respuesta de fase es horriblemente no lineal. Entonces, ahí uno puede elegir el filtro que uno quiera. Estos son otros, Bessel-Thompson. Compromete banda de transición ancha y atenuación en banda pasante para lograr retardo máximamente plano en la banda pasante. O sea, el retardo aquí, si miramos este gráfico, es súper lineal en la banda pasante. No produce sobreoscilación o sobreimpulso en la respuesta del escalón. Entonces, es como un... Ah, claro, comparación. Entonces ya terminamos con esta primera parte. Ya decidimos primero cómo era el filtro, después ya obtuvimos la función de transferencia. No hay, no hay mucho ahí, o sea, esto es matemática y no hay más que buscar una función de transferencia que se asemeje a esto. Yo puedo definirla arbitrariamente, o sea, yo podría llegar y decir, esa es mi función de transferencia, un polo ahí, listo, o podría usar alguna de las que ya existen, que son como plantillas de funciones de transferencia, Butterworth, Chebyshev, elíptico, etcétera. Todo eso son como plantillas de funciones de transferencia que me ayudan a diseñar mejor, porque alguien ya lo hizo y yo puedo tomar ese resultado y aplicarlo. Después, respecto a las implementaciones, asumiendo que ya tengo mi función, ahora quiero implementarlo. ¿Cómo se comparan diferentes implementaciones de filtro? Las comparaciones pueden estar basadas en el orden del filtro, respuesta en la banda pasante, respuesta en la banda de rechazo, banda de transición, facilidad o costo de implementación. Y en la práctica todos son difíciles de implementar. Así que la diferencia en el orden del filtro, tamaño, disipación de potencia y costo de componentes suele ser lo que más importa. Entonces, generalmente vamos a tratar de irnos por el filtro elíptico, que es el que requiere un menor orden para lograr la máxima atenuación, pero puede que sí me importe que en la banda pasante sea súper plano, entonces uso uno de estos, por ejemplo. Esta es una comparación de orden. Para Ripple de 1 decibel en la banda pasante y 20 decibeles de atenuación en la banda de rechazo y omega p es 0.1. Entonces, esto sería el Butterworth, que vemos que vamos, hasta orden 8 contra un elíptico que está en orden 3 o uno de Chebyshev que pasa por orden 4 frente a omega s stop band. Entonces, si yo después aplico aquí en 0.17 y tiro esta línea ahí, voy a obtener, ¿cierto? Cuando omega stop band es 0.17, necesito orden 6 en Butterworth, orden 4 en Chebyshev y orden 3 en elíptico, ¿cierto? Eso es lo que he cruzado ahí. Si grafico el h de omega para cada uno de estos filtros, normalizado y todo lo que quieran,
Veo que, bueno, el Butterworth se ve súper plano arriba, decae no tan rápidamente y súper plano abajo. El Chebyshev 1, que sería este de acá, vemos uno, 2, 3, 4, orden 4, perfecto. Chebyshev 2, que sería esta línea punteada, es plano arriba y tiene ripple abajo. Y el elíptico vemos que tiene ripple arriba y abajo. Retardo de grupo. Entonces miramos este gráfico y vemos que todos parten con, esto es, esto es un retardo de grupo normalizado y vemos que cambia con la frecuencia. Pero en realidad a mí lo que me importa no es el retardo en DC, me importa que el retardo relativo respecto de frecuencias bajas. Entonces muevo todo al origen y ahí mido el retardo, cómo varía el retardo de grupo. Y a partir de esto pueden decir cuál es el mejor. Este se ve bastante bien, ¿ah? Chebyshev 2, pero este también es bueno. Y este no es malo, ¿ah? Porque este parte hacia abajo y luego hacia arriba. Entonces, si mi banda de retardo es esta, tal vez este es mejor, no sé. O sea, yo no lo tengo claro. Realmente depende de la aplicación. No es claro, no es claro cuál es el mejor. Ok, ahora respondo a la pregunta de César, ¿cómo hago un pasalto? Entonces, asumiendo que yo necesito un pasalto, en realidad lo que hago es hacer un pasabajo y luego lo convierto a pasalto. Esa es la forma típica. Entonces, si H, LPFDS, es un filtro pasabajo con frecuencia de corte omega c igual 1, entonces hay que normalizarlo para hacer esto. Entonces, para hacer uno de high pass o pasalto es H de LPF y en S lo reemplazo por omega c partido por S. Con omega c, la frecuencia de corte que yo deseo en el filtro pasalto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el pasabajo, que es 1 partido por uno más S tau, ya, frecuencia de corte uno más S, y lo quiero llevar a pasa alto, entonces reemplazo S por omega C partido por S. A ver, ¿qué pasará omega C partido por S? Ah, y ahora multiplico arriba y abajo por S, y dividido arriba y abajo por omega C, y me queda S partido por omega C más uno. Claro, y ese es pasa alto. Ese es el pasa alto que buscábamos. Pasabanda, ¿cómo hacemos el pasabanda? Tomamos el pasabajo y el argumento, que originalmente era S, lo reemplazamos por S cuadrado más omega cero cuadrado partido por S por B, donde omega cero es la frecuencia central deseada y B el ancho deseado del BPF, ¿cierto? O filtro noche, ese es el ancho de banda. Omega uno menos omega 2. ¿Y cómo hago el notch? Es la misma cosa, es un HLPF de SB partido por S cuadrado más omega cero cuadrado. La misma cosa, pero al revés. Entonces con eso uno hace conversiones de filtro. Y listo, no vamos a hablar más de filtros pasalto. Con esto ya estamos. Pero es matemática sobre la función de transferencia. Es que, ¿sabía algo? Algo que cuando uno ve un filtro, no sé, pues si yo miro un pasabajo, lo miro así, y bajar en amplitud, dado que esto está en decibel, y subir en frecuencia, al final, recuerda que las frecuencias nunca llegan a infinito y nunca llegan a cero. Y lo que ocurre en torno a un punto hacia un lado y hacia el otro se ve como parecido. Piénsalo en la frecuencia de corte cuando miras hacia arriba. Es que eso es notable. Por ejemplo, cuando tú ves un filtro, cualquier filtro, un pasabajo, y dibujamos las asíntotas, por ejemplo, para la fase. Y parte en cero, termina en menos 90 y aquí hay menos 45. Y esta forma de aquí hacia allá es igual a la forma de aquí hacia acá.
Son la misma cosa, pero está espejado. Entonces, y si uno lo mira en funciones de transferencia, lo que ocurre hacia arriba es como igual a lo que ocurre hacia abajo. Y eso es, y eso es por arco tangente. Y en este arco tangente, cuando lo grafica en frecuencia logarítmica. Porque si no, te queda una cosa totalmente distinta, pero en frecuencia logarítmica te queda así. Y lo mismo para las magnitudes. Si tú graficas en frecuencia logarítmica y en decibeles, te queda una cosa así, así para un pasalto. Y se parecen mucho. Nunca llegamos a frecuencia infinita, nunca llegamos a frecuencia cero. Nunca llegamos a ganancia infinita, nunca llegamos a ganancia cero. Entonces, es realmente hacer un flip así, cuando uno cambia entre pasa abajo y pasa alto. Es un flip aquí mismo, es dar vuelta a esto, en torno a este punto. Entonces, y como estamos en logaritmo de frecuencia, entonces la conversión es directa. Eso es directo cuando uno está en logaritmo, y eso es lo que buscamos, efectivamente. Es un poco difícil de explicar, porque nunca había tratado de explicar esto, pero esa es la matemática. Eso es lo que nos da. Em, Tal vez hay alguna forma más fácil de explicarla. Por ejemplo, si esto está en logaritmo, o sea, esto realmente es logaritmo de la frecuencia. Y logaritmo de un argumento que tiene una división, logaritmo de una división es como el logaritmo de lo de arriba menos logaritmo de lo de abajo. Ah, y esto en el filtro pasa abajo y era lo que me daba esta característica. Es un poco intuitivo lo que estoy hablando, pero si hago la diferencia, entonces es como espejarlo. Estoy siendo muy laxo no estoy, perdona Francisco Javier, no estoy siendo muy correcto con la matemática, pero, ¿ah? Ya, es que yo te tenía como catalogado más matemático. Eh, ya, pero ese es el tema, o sea, si hay, si hay algo que yo puedo expresar como logaritmo y finalmente una razón entre ambos resulta en una resta y esa resta finalmente se puede llevar, por ejemplo, a esa diferencia. Es laxo lo que dije, pero va por ahí la explicación. Bueno, algunas implementaciones de funciones de transferencia de filtro. Hay varias formas de hacer filtro. Una opción, por ejemplo, ya, esto una vez que ya tengo mi función de transferencia, ya saqué el filtro pasalto, qué sé yo, tengo la función de transferencia, ahora quiero implementarlo. Puedo hacerlo, por ejemplo, con una cascada de filtros ByQuad. ¿Buffers? Aquí. Sí, ok, ya, bueno, ponle buffer. Pero puedes poner, pero es que esto es así, ¿ah? Esto es, y tiene una resistencia de carga, tiene una aquí relacionada con, no sé, por ejemplo, pensando un poco en, esto es lo que aproxima a una línea de transmisión al final. Y estos son típicos filtros de escalera, estos son pasa abajo, hay otros que son pasa altos, que son con estos intercambiados, etcétera. Oye, y esto de acá, estos filtros BiQuad, cuando digo línea de transmisión también se aplica a electrónica, porque en RF son... Ah, oh. Bueno, tenemos estos de aquí, que son los filtros BiQuad. ¿BiQuad saben lo que es o no? ¿Lo han visto en alguna parte? Parece que en electrónica había una lámina que hablaba de filtros BiQuad. Ya vamos a ver lo que son los filtros BiQuad. Ah, ahora. De hecho, biquad viene de, en español le ponen bicuadrados o bicuadráticos, pero son cosas distintas. Una función bicuadrática es una función del estilo ax cuarta más bx cuadrado más c igual a cero. Y donde yo resolviendo una ecuación cuadrática puedo llegar a x cuadrado y de ahí puedo despejar x. Entonces, esa es una función bicuadrática. Los filtros biquad no son eso, no son eso. Los filtros biquad son una función del estilo ax cuadrado más bx más c partido por
de x cuadrado más x más f. Entonces, una función cuadrática en el numerador y una función cuadrática en el denominador. Eso es un filtro biquad, donde x es s. Entonces, hagamos una función, n de s partido por d de s. Y yo aquí puedo tener, por ejemplo, 1 más as más bs cuadrado partido por 1 más cs más ds cuadrado por e, o por lo que sea. Entonces va a ser algo así, donde tenemos dos ceros y dos polos. Y con dos ceros y dos polos, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer de todo. O sea, los ceros podrían estar, realmente puedo hacer de todo, porque si los ceros están en el infinito, yo puedo hacer pasa abajo, puedo hacer pasa alto, o incluso puedo hacer pasabanda, un polo, cero, perdón, cero, polo, polo. Entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer pasa abajo, pasa alto o pasa banda usando una función biquad. Y si tengo varias de esas en cascada, puedo hacer la función que quiera. O sea, cada uno de estos puede tener, por ejemplo, polos complejos conjugados. Y eso funciona perfecto para los Butterworth. Entonces, una etapa biquad, tal cual como la dije antes, o sea, una etapa que tiene esta función de transferencia, una función de este estilo, se puede implementar fácilmente usando este bloque. ¿Cómo es este bloque? ¿Cómo era este bloque? Un integrador. Entonces, con dos integradores, a dos integradores, dos polos, función de transferencia cuadrática, va igual. Perfecto, todo calza. Son dos integradores, un sumador y un par de ganancias, y con eso ya tenemos la etapa biquad. Y de aquí podemos sacar una parte que es pasa alto. De aquí mismo, en otro nodo tenemos pasabanda, y en otro nodo tenemos pasa abajo. Entonces, una etapa biquad me puede dar cualquiera de esos. Y aquí es fácil calcular BHP. O sea, esta función de transferencia para BHP es súper fácil. Yo luego integro y me quedo con pasabanda, integro de nuevo y me quedo con pasabajo. Entonces, esto como concepto, diagrama de bloque, me permite implementar este tipo de funciones que a su vez en una cascada me permiten hacer cualquier filtro. Entonces yo puedo hacer un filtro en base a etapas biquad. Hay formas inteligentes de hacer etapas biquad usando un mínimo de componentes. Y hay otras formas no tan inteligentes, pero que a veces resultan mejores. Em, Consideraciones de diseño, cascada de filtros biquad. Entonces, asumiendo que tengo una cascada de estos filtros, tengo que tratar de hacer polos y ceros pareados. Por ejemplo, si es que tengo algo así, no voy a poner este polo con este polo. No se puede, ¿cierto? O sea, tengo que poner eso ahí. Pero además, tengo que tratar de que si tengo cero, ojalá los ceros estén más o menos cerca de ahí. Entonces, asignar los pares de cero a los pares de polo más cercanos. Eso para partir. Ordenamiento de las secciones. La etapa biquad pasa abajo o pasa banda en la entrada para remover interferencia. Si es posible, Q1 menor que Q2, etcétera. O sea, este es el Q más pequeño, este es el Q más grande, este es el más selectivo. O sea, más selectivo y partimos del menos selectivo. Ventajas, la configuración es muy simple, súper fácil de sintonizar. El problema es que son muy sensibles a variaciones de componentes, o más sensibles al menos que un filtro de escalera. Estos son menos sensibles a variaciones de componentes. ¿Cómo hago un filtro de escalera? Hay tablas, existen tablas. Estos son tablas antiguas, esto es del 2001, pero esto realmente está muy, o sea, esto está muy, muy estudiado y no hay ninguna ciencia aquí. ¿Te vas? ¿Y estamos ya en la hora? Sí, estamos en la hora. Ya. Dejémoslo aquí. Estamos como a clase y media del final del curso. Sí. Y recuerden por favor la I1.